Saludos a todos. Hoy vamos a hacer un ejercicio para probar el funcionamiento de dos herramientas geoinformáticas para la colecta de datos. Una se llama Survey 123 por Esri y otra se llama FieldMap. Ambas herramientas son muy buenas para colectar datos en campo. Permite colectar datos en modo online o en modo offline a través de aplicación móvil o también en aplicación web, en el caso de Survey 123. Ambas son muy buenas, como les decía, pero hay unas limitaciones entre una y otra. Eso es lo que vamos a hacer un ejercicio con un tema para colectar datos sobre equipamiento en campos, datos sobre equipamiento. Para eso vamos a contar con esta leyenda de equipamiento que tenemos aquí visualizada. Eh, y la idea es preparar una salida de campo para ir al terreno y visitar cada una de las infraestructuras que existan en cierto territorio y levantar la información sobre los equipamientos, referenciarlo y clasificarlo con esta leyenda que ya les voy a explicar a continuación. Entonces comenzaremos hablando sobre, o comenzaremos haciendo un ejercicio, primero preparando una capa, un layer, donde vamos a crear una estructura, una columna con unos dominios que nos permitan recolectar la información de una manera práctica y rápida en campo. Y eso lo vamos a hacer a través de Archivo Online para luego utilizar esa capa en las aplicaciones Survey y Firma. Primero lo haremos con Firma, que es la herramienta muy útil, pero que tiene algunas limitaciones respecto a Survey, que es un poco más complejo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear una capa o un nuevo elemento, un layer en ArcGIS Online. Firma y Survey funcionan con capas en este espacio web. ArcGIS Online es la nube de Esri, geoespacial de Esri, y aquí podemos almacenar un tipo de datos. Entonces vamos a crear un nuevo elemento, en este caso, hacer una capa de entidades, y vamos a definir nuestra propia capa. También yo puedo desde ArcGIS Desktop, ArcGIS Pro, ArcGIS 10.8, 10.3, subir mis capas directamente a ArcGIS Online. En este caso lo vamos a hacer directamente desde la web. Entonces voy a definir mi propia capa. Lo primero que me pide el sistema es definir la geometría de la capa. Yo en este caso voy a georreferenciar los equipamientos a través de una capa de puntos. También lo puedo hacer como polígono si el equipamiento es muy grande, o bueno, en caso que estamos recogiendo información, por ejemplo, de vías o de otro objeto geográfico que requiera el levantamiento de líneas, pues tenemos las capas de línea. En este caso vamos a georreferenciar los equipamientos simplemente identificándolos como. La capa la vamos a llamar equipamientos territorio, llamémoslo así. Y vamos a presionar siguiente. Aquí aparecen dos opciones para nosotros agregar ciertos campos asociados a los metadatos GPS. La información que nosotros vamos a recolectar en campo, la representación que vamos a hacer va a ser gracias a que nuestros dispositivos móviles celulares o las tabletas tienen un receptor GPS. Por lo tanto, uno puede llamar los metadatos de GPS de nuestro dispositivo. ¿Qué pasa si yo activo esta opción? Pues se van a cargar a nuestra capa las columnas que vienen con la información de los metadatos GPS. Por lo general yo no lo hago porque no las necesito esa información. En el caso de que alguien hace tener esta información en su capa, se la carga automáticamente cada vez que referenciamos algún objeto, pues la activamos. Yo no la voy a activar. Y esta para agregar valores del caso no lo necesitamos. Le voy a dar a continuar. Aquí está el nombre de mi capa, se llama equipamientos territorio, va a quedar guardada en una carpeta que yo creé en ArcGIS Online que se llama herramientas colecta de datos. Y hay que ponerle una etiqueta, que son como especie de unas palabras clave asociadas a la temática que estamos recolectando. En este caso vamos a escribir equipamientos
un ente para que quede como esta. ¿Para qué sirve esta etiqueta? Nuestra capa va a poder ser encontrada a través de tanto como el título como la etiqueta que le tenemos. En el caso de que dejemos la capa abierta al público para que cualquier persona que tenga una cuenta allí online la pueda encontrar. Entonces, esta va a ser como un parámetro para encontrar una capa. De hecho, las capas que están en allí online, abiertas al público, se encuentran con palabras como esta, palabras claves que están asociadas al título o a la temática. Bien, el resumen es opcional. Uno puede escribir un resumen para explicar de qué trata la capa, cuál va a ser el contenido. En este caso no lo voy a hacer y vamos a guardar nuestra capa. Listo. Bueno, una vez terminado el proceso de creación de la capa, se nos despliega esta pantalla. Esta pantalla nos está diciendo que la capa se llama equipamiento. Todavía aquí puedo cambiar el nombre. Y bueno, nosotros podemos aún agregar una descripción detallada del elemento a esta capa. Un resumen y aparece un menú. Lo que viene ahora es crear las columnas, los atributos que requiere nuestra capa, que son los mismos datos que nosotros vamos a recolectar en campo. O sea, los datos que van a quedar almacenados en nuestra capa cuando nosotros estemos en campo recolectando datos con nuestros dispositivos móviles en esta capa. Entonces, para eso vamos a ir a la opción que dice datos. Aquí nos muestra que la única columna que tiene nuestra capa se llama Object, una columna que siempre se agrega cuando uno crea, ya sea en el programa de escritorio, en Magic Pro, en 8, crea uno file, siempre queda la columna Object. Vamos a visualizar estas columnas en modo campo. Aquí está, la única columna que tenemos, Object. Vamos a agregar a esa columna unos nuevos atributos. Entonces, vamos a tener en cuenta esta clasificación. Vamos a hacer ejercicios de colectar los datos en campos sobre equipamiento, pero vamos a tener en cuenta esta leyenda. Y les voy a explicar un poco en qué consiste. Los equipamientos podemos clasificarlos en equipamientos colectivos o equipamientos básicos. Hay dos tipos de equipamiento. A su vez, los tipos de equipamientos se dividen en subtipos. Por ejemplo, los equipamientos colectivos tienen unos subtipos que son educación, salud, cultura, recreación y deporte, asistencia social, de salud. Y los equipamientos básicos también tienen sus subtipos, servicios funerarios, abastecimiento, son 6 subtipos de equipamientos básicos y son 5 subtipos de equipamientos. Los subtipos tienen unas categorías. Por ejemplo, los equipamientos de educación tienen una categoría que son colegio, universidad, instituto, salón. Los equipamientos de salud tienen centros de salud, clínicas, hospitales, y así. Cada subtipo de equipamiento tiene sus categorías, igual que acá en los tipos básicos, los subtipos también tienen sus categorías, como vemos aquí, por ejemplo, servicios funerarios, cementerios, funerarias, hornos, crematorios, laboratorios. Pueden existir otros que son algunos ejemplos de categorías de este tipo de equipamiento. Y las categorías de esos subtipos también tienen una subcategoría, que es el nivel ya más detallado en el que llega la clasificación del equipamiento. Por ejemplo, el equipamiento colectivos, el subtipo de educación, tiene una categoría que se llama colegio y aquí podemos clasificarlo como preescolar y básica y media. Las universidades tienen su categoría superior, institutos y salones de educación para el trabajo. Aquí tenemos, por ejemplo, los centros de salud que llegan a primer nivel de atención, las clínicas llegan a primero, segundo y tercer orden, los hospitales también llegan a primer, segundo y tercer nivel de atención. Bien, no todos los subtipos de equipamiento tienen categorías, tienen subcategorías. Solo llegan hasta el nivel de categoría. Todos los que llegan a nivel de subcategoría, en este caso, en esta leyenda que les estoy presentando, es los equipamientos de educación y salud. Se dan cuenta los demás. Teniendo explicado eso, me vuelvo acá a Gym Online, donde voy a crear las columnas que están asociadas a esta leyenda. Pero hay una columna que yo debo crear antes de empezar
a especificar las columnas asociadas a cada una de estas categorías, o, perdón, a cada una de estas clasificaciones. Y son dos que vamos a agregar a continuación. Entonces vamos a agregar las columnas. Antes de agregar las columnas, debemos tener en cuenta dos atributos adicionales a la leyenda que no están aquí en la leyenda de equipamiento. Son el nombre del equipamiento, ¿cierto? Cuando uno va a campo, uno lo primero que hace es identificar cómo se llama el equipamiento. Eso no hace parte de la leyenda de la clasificación del equipamiento. Y otro atributo importante que se debe incluir antes de empezar a hacer los atributos relacionados con la leyenda es el de la fecha de captura del dato. Es un atributo. Entonces vamos a empezar a crear esos dos datos, esos dos atributos, perdón, antes de empezar a crear los que están asociados a la leyenda de equipamiento. Entonces, para crear los atributos, presionamos el botón agregar. Recuerden que yo estaba en el modo tabla, ahorita pasé a modo campo. Modo campo me permite tener los atributos en una lista. En caso de que yo tenga por algún motivo que dejar la capa o cerrar sesión, apagar el computador o bueno, una falla, yo puedo volver a contenido, o volver al contenido y buscar mi carpeta. Yo creé esta carpeta que se llama herramienta colecta de datos y aquí voy a encontrar mi capa, equipamiento territorio. Yo la despliego y vamos a volver al menú el que iniciamos, donde me muestra el nombre de la capa, la descripción, si en caso que le hubiese agregado, el resumen, y vamos a volver a datos y vamos a volver a encontrar nuestra columna Objective, que ya expliqué de qué trata esta. Es la única columna que siempre se crea cuando uno crea un layer o un shapefile, ya sea en modo escritorio, aquí, pues. Y aquí está la opción de ver los atributos en modo tabla, es decir, van a aparecer uno al lado de otro, o en modo campo, para que aparezcan uno debajo de otro. Para agregar las columnas es mejor tenerlas en modo campo. Les voy a agregar la primera columna. La primera columna se va a llamar fecha de captura. Fecha captura. En este primer espacio vamos a colocar el nombre de la columna sin espacios, sin tildes, sin ñ. Recuerden que este software por lo general lee la información en inglés, entonces hay unos caracteres que no hacen parte del alfabeto inglés, por la ñ o colocar tildes. Entonces aquí colocamos por lo general nombres cortos, abreviados, y acá donde está mostrar el nombre, si yo puedo escribir fecha de captura del dato. El nombre de la columna se llama fecha-captura, pero en realidad como me va a aparecer tanto en la aplicación como aquí en la web, cuando yo esté visualizando los atributos de la capa, va a ser el nombre que en la aplicación de escritorio, cuando uno está trabajando en database, es lo que uno llama el alias, que uno escribe el nombre, por ejemplo, ya sea de una capa o de una columna, y aparece la opción de alias para renombrar esa columna y que el alias sea el que se... Pero en este caso, como es una columna de fecha, vamos a utilizar un tipo de campo de fecha. Aquí aparecen 4 tipos de campos: fecha, para escribir fecha; doble, que nos permite escribir números con decimales; está entero, para escribir números enteros; y cadena de caracteres para valores alfanuméricos. Fecha, está la opción de no elegir una fecha predeterminada. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a hacer el trabajo de campo en un día, todo el trabajo de campo en un solo día, yo puedo especificar una fecha desde ahora para que se diligencie automáticamente la misma fecha. Pero lo puedo dejar así para que cuando esté en campo yo mismo cojo la fecha. Entonces, es opcional si yo cojo la fecha, quiero hacer la captura de los datos, o lo dejo así para llenarla. Permitir valor nulo. Esta opción, si yo la desactivo, significa que obligatoriamente tengo siempre que agregar información sobre la fecha en este campo cuando esté capturando el campo.
Es cuando en los formularios que uno diligencia aparece a veces un asterisco en el nombre de la pregunta, que la pregunta es obligatoria si no envía el dato o no almacena el dato. Lo mismo pasa acá. Yo no permito valores nulos, significa que obligatoriamente tengo que colocar una fecha aquí y no puedo dejar el campo. Entonces, bueno, ya eso es opcional, si uno lo marca o no. Voy a dejar permitir valores nulos. No, en este caso lo voy a desactivar para que siempre se especifique la fecha cuando estemos en campo. Voy a agregar. Sí, miren que aquí aparece la primera columna, fecha de capturarla. Yo puedo entrar a ella y puedo editar algunos parámetros, como la descripción, el tipo de valor, incluso el nombre. Lo que sí no puedo editar es el tipo de valor. Ya no puedo pasarlo, por ejemplo, a string o ya no puedo pasarlo a double, sino que ya me toca continuar. En caso que yo necesite hacer un ajuste del tipo de valor de campo, me toca eliminarlo y volver a crear. Voy a cerrar aquí en esta X para volver al listado local. Entonces, miren lo que les decía ahora. Ver las columnas en modo campo, una debajo de otra, o verlo en modo tabla, me hace que muestra las columnas una al lado de la otra. Ya aquí quitó la que dice Objective, pero ella sí está ahí. Y en modo campo, pues aquí. Listo. El segundo campo que voy a agregar entonces es el nombre del equipamiento. Entonces, yo lo que escribo aquí es nom, por ejemplo, abreviado nom-eq, y abajo se escribo como quiero que aparezca el nombre en la columna en la aplicación, nombre del equipamiento. Sí. Así se va a visualizar en la aplicación Firma o bueno, sí, Firma. Así se va a visualizar la columna, pero en realidad el nombre de ella se llama nom-eq. En este caso va a ser cadena de caracteres, porque lo que yo voy a escribir de ahí es el nombre del equipamiento. Tengo que ser muy cuidadoso con la longitud que va a tener este campo. Que si tiene una longitud, por ejemplo, de 50 caracteres, significa que el nombre, solo voy a poder escribir nombres cortos. Entonces, hay equipamientos que tienen largo. Entonces, hay que ser muy cuidadoso. Yo creo que 256 es una cantidad de caracteres para escribir el nombre de un equipamiento. Y lo mismo, de permitir power null significa que siempre tiene que llevar un nombre. Hay que también ser muy cuidadoso a qué le permitimos, dónde, cuándo permitimos nosotros que existan valores nulos y no. Porque, por ejemplo, si yo voy a campo, a terreno, a referenciar un equipamiento y no conozco el nombre, no he podido conseguir el nombre del equipamiento, si yo le desactivo permitir valor nulo, significa que tengo que escribir algo a esa columna sí o sí, aunque no tenga el nombre. Me va a tocar escribir cualquier letra en el terreno para poder enviar el dato. Entonces, mejor en este caso dejarlo con valor nulo, por si no puedo conseguir el dato para evitar el registro que va en el nombre. Entonces voy a agregar el campo. Ya con eso tenemos tres campos que vienen por defecto en la capa cuando uno la crea, y estos dos que he creado yo. Miren que el nombre del campo se llama, así, yo lo puse abreviado, guión bajo, para evitar los espacios, sin tilde, pero en realidad este es el que se va a visualizar en las aplicaciones. Ahora sí, vamos a empezar a crear las columnas relacionadas con la leyenda de equipamiento. La primera es tipo de equipamiento. Entonces recuerden que tenemos dos tipos de equipamiento, colectivos y tenemos básicos. Lo primero que voy a hacer es crear el campo. Se va a llamar tipo-eq. Y acá el nombre, otro nombre, lo voy a poner tipo de equipamiento. Cadena de caracteres, pues recuerden lo que va a ir escrito aquí es colectivo básico, son caracteres alfanuméricos, son texto. Y el valor vamos a dejarle 256 por defecto.
y voy a agregar campo. Bien, entonces, cuando esté en campo, recolectando los datos o referenciando los equipamientos, y voy a especificar si es colectivo o básico. La idea o lo más práctico es no tener que escribir colectivo y básico todo el tiempo. Si voy a referenciar 1000 equipamientos, evitar tener que escribir colectivo y básico 1000 veces. Entonces, no, yo puedo crear una lista para esta pregunta, para escogerla cuando esté haciendo ya. Es decir, una lista en este caso sería la lista de tipo de equipamiento que va a tener dos objetos. ¿Cómo creo yo una lista para esta columna de tipo de equipamiento? Me voy a donde dice tipo de equipamiento y aquí todavía puedo modificar algunos parámetros de la pregunta, pero aquí a la derecha aparece una opción que se llama crear lista. Clico en esa opción y aquí lo que voy a hacer es crear la lista que va para esa pregunta, que en este caso serían dos objetos, sería colectivos y básicos. Entonces yo voy a poner aquí colectivos y le voy a agregar un código, por ejemplo, tipo equipamiento de EQ01. Voy a agregar básico. El código va a ser tipo-EQ02. Bien. Aclarar una cosa. Donde dice código valor, los códigos no se pueden repetir. Es como el identificador de cada una de las etiquetas que van en mi lista. Yo puedo aquí repetir, aquí puedo poner colectivo y acá puedo volver a poner colectivo y no va a pasar nada. Pero acá no puedo repetir, por ejemplo, código 01. Es que automáticamente el sistema me dice no puede haber duplicado, o sea, no puede haber código repetido. Nunca van a poder, o no se le va a poder asignar un código igual a dos etiquetas. Yo voy a guardar. Pero lo que acabo de hacer es que mi pregunta de tipo de equipamiento va a tener una lista y en terreno, cuando use la aplicación, yo voy a poder desplegar esa lista y elegir cuál es el tipo de equipamiento que estoy referenciando. Eso tiene una ventaja muy importante en el momento de referenciar o tomar datos en campo. Es algo muy práctico en el sentido de que evita errores en el momento de la captura de datos. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo tomo datos en campo, es posible que yo accidentalmente active la escritura en mayúscula completa o durante el registro de un equipamiento escriba básico con B minúscula o olvidé ponerle la tilde a uno. Entonces voy a tener diferentes tipos de equipamiento por la mala ortografía que en el momento que que no tuve en cuenta en el momento de estaba iniciando el dato. Entonces, teniendo lista, se evita ese problema de tener que escribir de manera incorrecta en campo. A veces cuando uno está en campo, está insolado, está lloviendo, hay unas condiciones que evitan o que hacen que uno cometa errores en el momento de escribir unas situaciones complejas. Entonces, esto ayuda un poco a evitar esos errores. Bien, entonces ya puedo cerrar aquí la columna y ya tengo 3 columnas creadas por mí. 2 de estas se diligencian manualmente y una de estas se diligencia manualmente, pero tiene una lista para seleccionar lo que va dentro. Listo. Entonces, el siguiente atributo que hay que crear es el de subtipo. Estos subtipos van a venir educación, salud, cultura, recreación y deporte, asistencia social. Una de las diferencias que tiene FieldMap con Survey 123 es que Survey permite la lógica de descripción. ¿Cómo así? Que yo, por ejemplo, si yo en campo selecciono el tipo de equipamiento colectivo, se me van a activar solamente los subtipos que hacen parte a ese equipamiento colectivo y no se me van a activar o no me van a aparecer en la lista los
equipamientos, los subtipos de equipamiento básico. Pero en el caso de, para utilizar firmas, nos toca, en este caso, hacer un listado de subtipos completo. Significa eso, que me toca colocar en una sola lista todos los equipamientos de educación, de salud, o sea, todos los de colectivos y también todos los de básicos. El listado se va a llamar subtipo y en el tipo van a ir mezclados todos. Entonces, cuando estamos iniciando en campo, sí nos va a tocar a nosotros estar muy familiarizados con la leyenda para poder escoger el subtipo de equipamiento que pertenece al tipo particular, a los que pertenecen a colectivo, a los que pertenecen a base. Entonces lo que voy a hacer es crear otra vez otro campo que se va a llamar subtipo guión bajo EQ y ahora lo voy a poner subtipo equipamiento. Hacer cadena de caracteres también. Vamos a permitir para los nulos, agregar campo. Y vamos a hacer entonces el listado de los subtipos de equipamiento. La lista de subtipos de equipamiento. Aquí vamos a escribir, por ejemplo, educación. Vamos a poner un código ST, subtipo, EQ-01. Y agregamos salud y este código y así generamos el listado de las 11 subtipos. Son 5 aquí en básico, en colectivo y 6 básicos. De la misma manera agregamos más y más objetos, más listas, más etiquetas por respectivo código hasta completarlo todo. Listo, entonces ya tengo el listado de todos los subtipos de equipamiento hasta el 5, por ejemplo, hasta aquí hasta asistencia social, puestos de salud, llegan los de equipamientos básicos, si vas colectivos, y a partir de funerario desde el 6 hasta el 11 están los de equipamiento básico. Entonces ya tengo mi lista completa, voy a guardar. Y voy a cerrar entonces la tabla, aquí está la lista completa. Yo esta lista puedo modificarla más, yo puedo editar la lista y agregar uno nuevo o eliminar alguno. Voy a cerrar aquí, ya tengo subtipos. Lo que sigue ahora entonces es crear las categorías. ¿Categorías cuáles son? Colegio, universidad, instituto, todos los que están en este orden. Esas sí son muchas. Entonces el procedimiento es similar a todo creación de lista. Crea una lista y le asigno un código a cada etiqueta. Voy a crear la primera y posteriormente pues acelero el video para que se muestre ya elaborado todo el listado de categorías. Entonces para eso voy a crear la columna categoría EQ previando EQ categoría y también campo va a ser de texto y vamos a agregar un listado para categorías de equipamiento. Vamos a colocar, empezar a escribir, por ejemplo, colegio. Voy a colocar aquí cat-EQ-01 y agrego entonces universidad 2 y bueno, así voy a hacer con todos los equipamientos. Vemos aquí todo hasta el último que es bodega de reciclaje. Listo, entonces he creado el listado completo de las subcategorías, de las categorías de equipamiento. En total son
52 categorías, incluyendo las categorías de equipamientos básicos y las de subconjuntos colectivos. 52 en total, guardo y ya aquí está el listado completo de, de la columna categoría de equipamiento. Y solo me queda una columna por terminar, que viene siendo la columna de subcategoría. La columna de subcategoría van a ir estos valores que van aquí: preescolar, básico, superior, educación superior, primer nivel de salud, segundo nivel, tercer nivel. Las únicas que tienen subcategorías son en esta leyenda son las de educación y las de salud. Por lo tanto, se van a hacer subcategorías solo para eso. Le voy a agregar el campo subcateq y voy a colocar subcategoría y pase cadena de caracteres también, agrego el campo y voy a crear el listado también a la lista de categorías: preescolar, básico y media, subcategoría bajo EQ 1, ahora está la básica y media, la 2, la 3, la 4, la 4 sería educación para el trabajo de mano. La quinta sería primer nivel de atención. La sexta sería segundo nivel de atención. Y la séptima, tercer nivel de atención. Y tengo 7 subcategorías que son las que vemos aquí. Estas se repiten: primer nivel, segundo nivel, tercer nivel aplica para clínicas y hospitales, primer nivel aplica para centros de salud, clínica y hospital. Entonces ya tengo todas las columnas estructuradas por sus listas y estos son todos los datos que yo necesito recolectar en campo. La idea es que este layer, esta capa que he creado con una estructura, modelo de datos específico, lo utilice recolectando datos en campo con una aplicación y que me permita georreferenciar datos georreferenciados que van a quedar almacenados en una capa. Yo siempre que voy a campo agrego una columna que llamo observación. En esa columna, ¿qué va? Bueno, aquí voy a poner, le pongo por ejemplo 500 caracteres. Esta es una columna en la que yo escribo cualquier dato adicional que no esté contemplado en la estructura o los datos que dicen la capa, que no esté contemplado en la leyenda, y que yo pueda escribir aquí que alguna situación me pasó durante la colecta de datos. Por ejemplo, fui a visitar un equipamiento que es una escuela y la escuela estaba en remodelación. Por ejemplo, estaba cerrada, no pude tomarle fotos, entonces no tenía el dato si la escuela era primaria, secundaria, porque como la están remodelando, yo no sé si era infraestructura para un segundo piso, tercer piso para poner bachillerato, por si es de preescolar nada más, o si es básica primaria, básica secundaria, en fin. Entonces, ese tipo de datos que ustedes no se colectan en ninguna de estas columnas, pues le agregamos la columna de observación. O sea, son datos que uno escribe libre,
las situaciones que se desarrolla cuando vamos a hacer la colecta de datos. Y listo, con esta capa entonces yo puedo hacer colecta de datos. ¿Dónde encuentro esta capa? Yo me voy a contenidos. En contenido encuentro todas las capas que he creado. En este caso he creado una sola. Yo la guardé en esta carpeta que se llama herramientas de colecta de datos. Si yo voy a todo mi contenido, aquí está esta carpeta que está aquí, va a mostrar todo el contenido que tengo hasta ahora elaborado. Pero yo creé una carpeta nada más para este ejercicio. Mi capa la puedo modificar en cualquier momento, sí. Yo puedo entrar, por ejemplo, y agregar una nueva columna. Entonces yo espero que abra, me voy a dice datos y en datos voy a donde dice campo. De aquí en campo agrego una columna adicional, si la puedo agregar. Puedo eliminar una de las columnas que está, si la puedo eliminar. Puedo modificar alguna de las columnas que ya tengo, sí, dependiendo del tipo de modificación. Por ejemplo, quiero agregar un nuevo tipo de equipamiento, lo puedo hacer, edito la lista de valores y puedo agregar las listas que yo quiera. Es decir, esto todavía estas modificaciones aún se pueden hacer antes de empezar a hacer la colecta. Recuerden que un proceso de colecta de datos es exitoso si la planificación de ese proceso de colecta de datos. Estas herramientas en realidad son útiles para el sistema. Esto es todo. En el segundo video ya vamos a ver cómo esta capa yo la puedo visualizar en FieldMap, que es una herramienta de colecta de datos. Y vamos a hacer también ejercicio de cómo capturar datos en modo online, en modo offline. Eso te lo explicamos en. Muchas gracias.